Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Insights Empresariales, un proyecto desarrollado por Semana Económica con el respaldo de ESAN Graduate School of Business. Esta vez hablaremos sobre el sector TI, sobre los desafíos que existen para cerrar la brecha tecnológica en las pequeñas y medianas empresas y para ello contaremos con un panel de lujo que hemos preparado para esta ocasión. Pero antes vamos a pasar a una breve exposición, un breve informe sobre cuál es el panorama del sector TI en el Perú actualmente. ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la situación, ¿no? Y para ello doy pase a Sebastián Bustamante, él es gerente de proyectos de Aurum Consultoría y Mercado, para que nos pueda contar un poco sobre este informe. Adelante, Sebastián. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Buenos días con todos. Es un honor y un placer acompañarlos en esta ocasión. El día de hoy les presentaré la sexta entrega de una serie de estudios y publicaciones que se vienen realizando con Semana Económica, Industry Insights, la Escuela de Negocios de SAN y Aurum Consultoría y Mercado. Hoy expondré un breve resumen del análisis sectorial que se hizo relacionado a lo que era tecnologías de la información. El informe completo les llegará a todos los inscritos y lo podrán encontrar en un link de descarga presente en el correo recordatorio del evento. La presentación de hoy día está dividida en tres partes. Primero, compartiré cifras claves y aspectos relevantes respecto a las perspectivas del sector y la actual brecha digital en Perú. Posterior a ello, comentaré aspectos claves relacionados a los costos de mano de obra y el talento en TI para Perú. Y finalmente cerraré la presentación comentando tendencias y la innovación tecnológica en el sector. Siguiente lámina, por favor. La siguiente. Como podemos ver aquí, un potencial escenario de recesión, tensiones en Europa y Asia, la escasez de semiconductores y suministros, y una reducción del gasto en dispositivos por parte de los consumidores, la cual se aproxima a un 5%, son algunos de los factores que explican un crecimiento desacelerado en el 2022 y 2023. Es por ello que se espera que el gasto mundial de tecnologías de la información alcance la cifra de 4.5 billones o millones de dólares americanos en 2022. Complementariamente, según la fuente Gartner, se espera que el crecimiento de 2023 se vea impulsado principalmente por la influencia del segmento de servicios de TI y el segmento de software empresarial, como podemos ver en el gráfico, proyectándose un gasto total de 4.8 billones o millones de dólares americanos a finales de 2023. A causa de la pandemia y su mayor impacto en la adopción del trabajo remoto como alternativa, la demanda de servicios en la nube creció exponencialmente en los últimos años. Cabe mencionar sus ventajas, evidentemente. Mejor dicho, una mayor flexibilidad, agilidad, menores costos y alta disponibilidad, entre otros factores, posicionaron los servicios en nube como una alternativa atractiva. Consecuentemente, dentro del segmento de software empresarial, el mercado de servicios en la nube creció un 18.4% en el 2021 y se proyecta crecer un 22.1% en el 2022. Por añadidura, debido a que las torres de control permiten la visibilidad de extremo a extremo de la cadena de suministro a través de tecnologías como por ejemplo el IA o el IoT, hace viable reducir costos y posibilitan reducir riesgos potenciales de desabastecimiento, se espera que este mercado crezca a un KGR del 17.8% entre 2022 y 2029. Siguiente lámina, por favor. Actualmente hay diversos riesgos a tener en cuenta en la industria. Verbigracia, la escasez de suministros y semiconductores, las restricciones comerciales en el mercado impuestas por Estados Unidos a China, las tensiones actuales en el estrecho de Taiwán, la menor demanda de PCs y dispositivos, y la invasión de Rusia a Ucrania. Al fin y al cabo, son múltiples los factores que inciden en una misma problemática, como podemos ver aquí, y han impulsado importantes inversiones en la industria de TI por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea invirtió cerca de 45.000 millones de euros en febrero de 2020 y Estados Unidos aprobó en agosto del 22 la inversión de 52.000 millones de dólares para fomentar la producción nacional de semiconductores. Ambas inversiones con la finalidad, evidentemente, de hacer frente a los problemas mencionados antes, ¿no? A raíz de la ley federal plantada por Estados Unidos, en agosto, cabe resaltar que Micron Technology justamente mencionó que en las últimas, mejor dicho, en las próximas 2 décadas, iban a hacer una inversión de hasta 100.000 millones de dólares en New York para construir la fábrica de chips más grande de Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, cabe resaltar que actualmente, debido a la actual escasez, los márgenes de ganancia de las empresas de TIC han ido al alza,
buscando compensar la limitada oferta y trasladando los costos a los clientes finales. No obstante, aún regresando a un escenario anterior, donde los márgenes eran menores, la producción de semiconductores continúa siendo vista como un mercado muy atractivo, ya que posee un alto valor agregado y márgenes robustos. En consecuencia, se espera que la industria de TIC electrónica sea una de las industrias manufactureras de mayor crecimiento en los próximos años, impulsada por la digitalización, la automatización y creciente demanda de semiconductores. Siguiente lámina, por favor. A propósito de lo mencionado con anterioridad, es evidente que las actuales tensiones en el mercado podrían afectar negativamente las cadenas de suministro globales de TIC electrónica. Aparte, una mayor inflación afectaría el poder adquisitivo y, por ende, las ventas de productos electrónicos de consumo, como se decía, PCs y dispositivos. Encima, una prolongada guerra entre Ucrania y Rusia podría generar escasez en la oferta del gas neón, suministro que es muy importante para el grabado de silicio en los chips. Además, las regulaciones impuestas por Estados Unidos a China para evitar que las empresas chinas adquieran tecnologías y equipos de fabricación de semiconductores y las actuales tensiones en el estrecho de Taiwán, que es el lugar principal donde se fabrican chips actualmente, podrían acrecentar el problema. Pero ¿por qué Taiwán es relevante? Como podemos ver aquí en la esquina inferior izquierda, bueno, Taiwán es la base de fabricación de semiconductores más grande del mundo y actualmente es uno de los líderes en fabricación de chips. Adicionando otro dato curioso, se estima que cerca del 20% de ingenieros de diseño de semiconductores en el mundo se encuentran o son de origen indio, de la India, ¿no? Pese al devastador impacto de la pandemia en el país, aún así esa tendencia continúa. Siguiente lámina, por favor. Pese a un panorama global complicado, el panorama en Perú luce un poco más prometedor, debido a una creciente demanda de servicios de software en el sector público y en el sector privado. En 2022, se espera una desaceleración en el crecimiento de la industria de TI. Se proyecta que la demanda de PCs, tablets y dispositivos que facilitaban previamente la educación virtual se debilite, después del auge del periodo debido al confinamiento y cierre de escuelas. Asimismo, la incertidumbre y el riesgo político interno generan un alto grado de incertidumbre en el corto plazo. En cambio, el crecimiento a mediano plazo de la industria TI en Perú se proyecta como positivo, al igual que el largo plazo, a causa de que se prevé un mayor crecimiento en la demanda de software que en la demanda de hardware, por la adopción de aplicaciones en la nube y servicios de infraestructura en el sector privado, también como en el sector público. Por otro lado, en los próximos años se espera que el segmento de ventas de servicios sea el principal driver de crecimiento, como podemos ver en el gráfico inferior de la derecha, seguido del segmento de ventas de software. Siguiente lámina, por favor. Dentro de los segmentos de ventas de software y servicios, evidentemente la implementación, el mantenimiento y la personalización de los sistemas integrados de gestión continúan teniendo un amplio mercado en el Perú. En realidad, se estima que cerca del 87% de las medianas empresas y más del 90% de las grandes empresas cuentan con un sistema integrado de gestión hoy en día, lo cual les permite mejorar continuamente sus políticas, procedimientos y procesos. Asimismo, como bien sabrán, la gestión del cambio, capacitación e integración del sistema integrado de gestión con los procesos continúan siendo grandes desafíos para las empresas. Acá a la derecha se puede ver la predominancia del software propietario como la alternativa preferida por el total de actividades económicas, dentro del cual se destacan SAP, Oracle, Microsoft y Odoo con su versión software libre y software propietario. Cabe resaltar que cada industria tiene particularidades y no siempre el ERP más conocido es el más idóneo para atender las necesidades de dicha industria. Siguiente lámina. Si bien se ha podido apreciar un considerable avance tecnológico en los últimos años y una adopción constante de nuevas tecnologías por parte de las empresas, se debe tener en cuenta que la brecha tecnológica aún es muy importante entre empresas con alta capacidad adquisitiva o capacidad de inversión y empresas con poca capacidad de inversión, así como también se puede ver en los hogares de alto y bajos ingresos. Además, si bien el crear alianzas entre organizaciones sin fines de lucro, empresas y diversos actores permitiría ayudar a cerrar esa brecha digital, resulta imprescindible el papel del Estado a través de una política pública que permite incrementar el presupuesto de innovación, investigación, y lo cual evidentemente afectará a que esa brecha se vaya cerrando, ¿no? En base a ellos han tomado diversas acciones, como por ejemplo el plan de todos conectados, que podemos ver en la lámina, beneficiando a más de 1.6 millones de personas que viven en zonas rurales, colaboraciones entre diferentes entidades, alianzas, entre otros. Cabe resaltar que estas acciones deberían estar dentro del marco de una política nacional en ciencia, tecnología e innovación, que favorezca tanto el sector privado como el sector público.
Finalmente, las limitaciones de Internet no solamente afectan el crecimiento económico, sino también impactan las limitaciones en la vida diaria de las personas, impactando su calidad de vida de la población porque limita su acceso a lo que es educación, salud y comunicación. Se estima que en 2022 cerca del 32% de la población no usaba Internet. Sin embargo, también se estima que el primer trimestre del 22, el 95% de los hogares del país contaban con al menos una TIC, como por ejemplo telefonía fija, teléfono móvil, televisión por cable, computadora o Internet, lo cual mostró un crecimiento, siendo esto favorable, del 1.9% respecto al primer trimestre de 2019. Siguiente lámina. Siguiente. Dentro de este contexto, Perú representa una oportunidad para la tercerización o establecimiento de empresas dedicadas al desarrollo y programación debido a sus bajos costos laborales respecto a otros países, como podemos ver en la presente tabla. La amplia oferta de cursos de formación de habilidades digitales online y la creciente oferta por parte de entidades educativas en el país han permitido ir cerrando la brecha de mano de obra calificada en Perú y poco a poco posicionar al país como una alternativa atractiva para brindar servicios a Estados Unidos, Brasil u otros países. Las tarifas brindadas por diversas empresas dependerán del dominio del idioma, tipo de perfil, tipo de lenguaje de programación. Sin embargo, suelen estar entre los $25 y $75. Y hay proveedores de todo tamaño. En los últimos años, cabe resaltar que Arequipa se ha destacado dentro de las empresas del sector. Un tema interesante es que esas son las tarifas dadas de parte de las empresas a los clientes. Sin embargo, en la tabla podemos visualizar las tarifas que se les paga a los diversos perfiles, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Por otro lado, los rangos salariales son muy variados para los profesionales de TIT. Y esto va a depender del tamaño de la compañía, la facturación, el tipo de industria, entre otros. Dentro de las principales tendencias de reclutamiento se destacan como, por ejemplo, perfiles de e-commerce muy demandados en sectores como banca, FMCG y retail. En startups se buscan perfiles especializados y con un fuerte componente digital. Y hay un foco en competencias soft y dominio de inglés para posiciones senior. Como mencionaba previamente, el dominio de inglés es una habilidad muy valorada. Aquellas tendencias se ven impulsadas por la alta demanda de profesionales por las industrias de proveedores de TI, banca y seguros y también consumo masivo. Finalmente, yuxtapuesto al conocimiento específico del lenguaje de programación, la responsabilidad y conocimiento de metodologías ágiles, se demandan competencias como, por ejemplo, adaptabilidad, versatilidad y resiliencia. Siguiente lámina, por favor. A pesar del incremento de mano de obra calificada, retener el talento continúa siendo uno de los principales desafíos en la industria peruana, y en esta industria de software aún más, de TI en general. Por lo cual, se recomienda que se implementen políticas y programas de largo alcance, que aseguren una buena experiencia de colaborador, oportunidades profesionales y flexibilidad. Las compensaciones no monetarias son clave, y es aquello que buscan los profesionales de TI, como por ejemplo, horarios flexibles, modalidad híbrida o 100% remota, mayor cobertura en salud, políticas de bienestar, capacitaciones y mejorar la experiencia del colaborador. Asimismo, las posiciones de TI más demandadas son Performance Lead, ingenieros de datos, Tech Sales, Telco, Developers, tanto en front, en back y full stack, Managers en Business Intelligence y Analítica. Siguiente lámina. Bueno, ahora voy a hablar de la innovación tecnológica en el sector, ¿no? En general, tecnologías como el blockchain, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, están revolucionando el sector y se espera que sean los principales motores de su crecimiento en los próximos años. Asimismo, la ciberseguridad cada vez cobra mayor relevancia debido al rápido avance tecnológico. Y por otro lado, la implementación de tecnologías para última milla puede significar importantes ahorros para las empresas en los distintos sectores, siendo esto una industria que viene creciendo mucho. Siguiente lámina, por favor. Algunas de las tendencias de desarrollo web destacadas podría ser, por ejemplo, JavaScript y Python como lenguajes de programación, Progressive Web Apps, que son aplicativos en web, como por ejemplo los han estado haciendo muchos diarios como el Washington Post, Single Page Application, IA e inteligencia artificial, chatbots a través del desarrollo web, blockchain en el desarrollo web y realidad aumentada y realidad virtual en el desarrollo web, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Tendencias en el desarrollo móvil que se destacan. Al 2022 hay en el mundo más de 6.000 millones de smartphones en uso. Las categorías de apps más descargadas son los juegos y los negocios. Algunas tendencias como por ejemplo puede ser el uso de tecnología blockchain. Hoy en día hay muchos juegos basados en NFTs. Desarrollo de aplicaciones low-code, IA en el desarrollo de las aplicaciones, UI sin contacto, búsqueda de innovación por voz,
cada vez es más común que interactuemos con el celular para ello. Arquitectura sin servidor, Progressive Web Apps. Siguiente lámina, por favor. Finalmente, las organizaciones con una alta madurez en APIs tienen más probabilidades que sus pares en acelerar lo que es la transformación digital. Algunas tendencias de las últimas décadas, bueno, del último periodo en realidad, son las siguientes. Estrategia de despliegue de DevOps, automatizaciones de código low code y no code, open banking, prevención de fraude y fuga de datos, muy relacionado a lo que es ciberseguridad, event-driven architecture, y finalmente, estrategia de integración, boom. Bueno, siguiente lámina, por favor. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco el tiempo y espero la presentación haya sido de su agrado. Los dejo con Eduardo y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Sebastián, por esa interesante presentación del sector, un buen pantallazo para entender lo que está pasando en el mercado. Y ahora pasaré a presentar al panel de lujo de primera que nos acompaña hoy día en este webinar titulado TI en Perú, cómo acelerar el cierre de las brechas en las pymes. Hoy día están con nosotros Eddie Morris, director de la Maestría en Dirección de Tecnología de Información de SAN. Bienvenido, Eddie. Estás muteado, Eddie. ¿Cómo está, Santiago? Un gusto estar con todos ustedes, excelentes panelistas con los que vamos a estar juntos en este evento. Encantado de estar con Semana Económica hoy día. Gracias a ti, Eddie. También nos acompaña Luisa Márquez, ella es la líder de IBM Consulting para Perú. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Y un saludo a este panel de lujo que vamos a compartir el día de hoy. Gracias a ti, Luisa. También está con nosotros Mauricio Agudelo. Él es Senior Executive Specialist in Technology, Media and Telecom de la CAF. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Eduardo, buenos días. Y de verdad que muy sorprendido por ese estudio. Tiene cifras, información muy valiosa para nosotros como banca de desarrollo y acompañar a Perú en esa transformación digital y especialmente en las pymes. Y un saludo a los panelistas que nos acompañan. Gracias. Gracias a ti, Mauricio. También está Marushka Chocobar. Ella es la secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. ¿Cómo estás, Marushka? Muchas gracias, Eduardo. Muy contenta de estar con ustedes en este panel y además sobre un tema tan importante como el que vamos a conversar hoy. Gracias. Genial. Y finalmente nos acompaña Andrea Seifer. Ella es gerente de Google Cloud para Centroamérica y Perú. Y dime, Andrea, si estoy pronunciando bien tu apellido, por favor, siéntete en libertad de corregirme. Está bien, gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Genial. Bueno, y sin más, arrancamos. Y este panel arranca con una primera pregunta más de contexto, ¿no? En el año 2022 se espera una desaceleración en el crecimiento de la industria TI en Perú. Además, a pesar de que se prevé un crecimiento positivo a mediano plazo, existe una mayor incertidumbre en el corto plazo a causa de toda esta coyuntura política, social, económica que se viene viviendo a nivel internacional, a nivel local. Entonces, cabe preguntarse cómo pueden las empresas enfrentar este escenario y continuar trabajando en el cierre de la brecha tecnológica que existe actualmente en el país y que no es menor. En esta pregunta nos acompañarán Luisa y Andrea. Por favor, Luisa. Gracias, Eduardo, por esa introducción y como comentaron anteriormente, el estudio pues de mucho valor con estos números que nos traen y definitivamente hay una realidad que tenemos hoy en Perú que necesitamos cerrar esa brecha tecnológica. La pandemia es un evento disruptivo que lo único que, una de las grandes cosas que nos deja es que definitivamente la tecnología acompaña en este proceso de cambio de cada una de las empresas, principalmente por los canales digitales que se tuvieron que habilitar. Desde la empresa más grande hasta el emprendedor más chico, y lo vivimos nosotros, que hasta los caseritos que tenemos en los mercados tuvieron que habilitar canales digitales para que sus negocios siguieran funcionando y poder llegar y distribuir los alimentos y los productos a los clientes, y ese canal fue el WhatsApp, la mensajería.
Entonces, definitivamente la tecnología hoy es parte de cualquier evolución, de cualquier tamaño de empresa, y es fundamental el crecimiento y el acompañamiento de la tecnología en este proceso. En un estudio que hizo IBM, se comenta que el 60% de las organizaciones aceleró las inversiones en tecnología por el COVID, y que 55 de ellas corrigieron permanentemente las estrategias organizacionales. Y también se demostró se evidenció en este estudio que el desempeño del crecimiento de las ganancias de las empresas subió o se incrementó en un 40% de aquellas empresas que invirtieron en ecosistemas y en innovaciones abiertas, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos capitalizar estas asociaciones con los ecosistemas. Definitivamente la tecnología acompaña, y hay 3 elementos importantísimos que hoy están ayudando a que esta brecha se cierre. Y aquí voy a dar algunos datos que vemos en Perú. La inteligencia artificial, el 28% de las empresas en Perú ya están implementando esta nueva tecnología. En América Latina es el 29%, así que estamos bastante cercanos a lo que está pasando en nuestra región, y es un aumento del 11% con respecto al 2021. Entonces, acá en Perú específicamente, esta adopción está siendo impulsada por los avances que la inteligencia artificial además es mucho más accesible a nivel de las inversiones en la tecnología, y están ayudando a reducir costos y automatizar procesos clave. Entonces, el uso de la inteligencia artificial como parte de la brecha es un canal que va a permitir hacer esta revisión, ¿no? La ciberseguridad es un tema muy, muy relevante que hoy estamos viendo. Perú es uno de los 3 países más atacados en América Latina, en conjunto con Brasil y México. América Latina tuvo un 4% más de ciberataques que en el 2021, y es muy importante destacar este número. El tiempo promedio en América Latina para identificar y contener una filtración de datos es de 331 días. Es decir, 251 para identificarlo y 80 días para contenerlo. Entonces, la estrategia de cybersecurity en las empresas es muy importante, porque hoy, obviamente, como abrimos nuestras estrategias a canales digitales, somos mucho más vulnerables a enfrentarnos a estos ataques. Y el tercer elemento componente que necesitamos revisar es la nube híbrida. Es una realidad, ¿no? Solo el 5% de los encuestados dijeron que usaban solo nube privada o pública en el 21. Pero ahora tenemos un 45% que están estableciendo la nube híbrida como la arquitectura dominante. Entonces, las arquitecturas híbridas, como comentaba, que ese pase que estamos haciendo de los legados a los canales digitales y esas nuevas arquitecturas, definitivamente van a ayudar a agilizar este espacio y este proceso, y las plataformas tecnológicas, ecosistemas y estas tecnologías innovadoras son las que nos van a permitir cerrar esa brecha que comentaste, Eduardo. Perfecto, genial, muy interesante lo que nos comentas, Luisa, sobre todo ese porcentaje de adopción de inteligencia artificial que se ve bueno en realidad, ¿no? Es un crecimiento bastante rápido. Ahora, Andrea, por favor, nos acompañas a completar esta pregunta. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la pregunta. Entonces, nosotros creemos que para el cierre de la brecha hay que tener la democratización de la tecnología. Es hacer que la tecnología llegue a cualquier compañía, de cualquier industria, en cualquier región, ciudad, independiente de su tamaño. Y entonces, desde Google, acreditamos que la transformación digital es el camino para que las compañías puedan acelerar y tomar todo el beneficio de lo que trae la nube, que es el fundamento de la transformación digital. ¿Qué es que propicia la nube a esas compañías? La cuestión del dinamismo, porque toda la infraestructura, la capacidad computacional ya está lista. Las compañías no tienen que
montar un nuevo espacio, para tener una infraestructura, para poder desarrollar sus negocios. Eso ya está listo para las compañías. También proporciona la parte de reducción de costos, porque uno paga por lo que usa, y eso está súper alineado con el tamaño de cada una de las compañías, la demanda que cada una tiene, los volúmenes necesarios de capacidad computacional que cada uno necesita. Y más que todo, así como escuchamos, toda la parte de utilización de data e inteligencia para se diferenciar en los negocios y lograr pasar por esa fase, por ese periodo distinto. ¿Y qué es que la nube hace? La nube proporciona velocidad, escalabilidad. Entonces las compañías que tienen mucho dato viniendo de distintos canales puede de una manera muy rápida hacer correlaciones, análisis y trabajar mucho mejor las informaciones y el desarrollo de las estrategias de su organización. Entonces, nosotros hicimos un estudio, pedimos un estudio a Boston Consulting Group, y el nombre del estudio es Claves para escalar el valor digital. Y lo que sale de ahí es que hoy en día 30% de las organizaciones eligieron tener soluciones más orientadas a los clientes, que dé la inteligencia necesaria para trabajar con los clientes, si tú comparas con soluciones que mejoren la parte operacional. ¿Y por qué eso? Porque cuando tú alcanzas a trabajar las informaciones de los clientes, entender mejor el comportamiento, entender mejor cuáles son las expectativas, tú tienes estrategias mucho más personalizadas. Tú alcanzas a trabajar ese cliente de manera individual, atendiendo sus expectativas. Y eso está muy correlacionado con la parte de satisfacción y fidelización. Y cuando tú tienes eso, obvio, tú alcanzas a incrementar el ingreso. Entonces, creemos que para el cierre de esa brecha, la cuestión de democratizar la tecnología y dar la oportunidad para cualquier compañía trabajar de una manera más rápida, más eficiente y inteligente, es que puede acelerar y puede ahí apoyar las compañías en ese momento importante ahí que estamos todos pasando. No, por supuesto, súper interesante también lo que nos comenta Andrea y cómo la nube se vuelve un arma necesaria para lograr esta democratización, ¿no?, de la tecnología. Ahora, en línea justamente con lo que acabamos de conversar, surge otra interrogante, ¿no? Y da pie también a nuestra segunda pregunta. La transformación digital y tecnológica se ha convertido en una necesidad, como bien hemos visto, para la supervivencia de los negocios en la era post-COVID-19, ¿no? Es digitalizarse o morir, ¿no? Sin embargo, en Perú todavía existe mucha confusión, mucho incertidumbre, ¿no?, al momento de, como se dice coloquialmente, ordenar la casa, ¿no?, para sacarle provecho a la mayor data recolectada a través de los diversos canales, como menciona Andrea, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar ese camino de ordenar la casa? ¿Cuáles son esos pasos claves al momento de impulsar la transformación digital en los negocios? En esta pregunta nos acompañará Eddie y nuevamente Luisa y Andrea. Por favor, Eddie. Estás muteado, Eddie. Ahí estamos. Ahora Ya, sí. muchas gracias, Eduardo, muy amable. No, bueno, creemos aquí en el país se ha cumplido pues también como a nivel global el hecho que las crisis generan oportunidades, ¿no? Y de transformación de las empresas. Hoy día estamos saliendo de la pandemia, pero muchas empresas que iniciaron su proceso de transformación digital y optaron por las nuevas tecnologías como la nube o los drones o la analítica de datos, comenzar con Internet de las cosas, entre otras, se están confiando en esta pospandemia, que no debería ocurrir. Creemos que debería haber una continuidad y un análisis
de lo que está pasando realmente a nivel global, donde todavía estamos en un espacio que genera mucha incertidumbre y donde hay riesgos y tenemos que aprender a trabajar fuera de la zona de confort. A tu pregunta, Eduardo, creemos que sí es necesario, que así como las empresas grandes optaron por la tecnología y la transformación digital, iniciando un trabajo de transformación como un proyecto de corto, mediano plazo, digamos, las medianas también, la pequeña es la que más está sufriendo, pero en general tenemos que trabajar un liderazgo de la alta dirección, de ahí debe partir todo. La sensibilización de la alta dirección para que asuma este liderazgo, sea directamente o a través de un Chief Digital Officer. Por otro lado, la estrategia digital es importante plantearla, pero considerando de que al estar en medio de esta incertidumbre tenemos que comenzar a incorporar conceptos de exponencialidad. ¿Por qué? Porque en la estrategia digital, en el portafolio, tienen que salir nuevas ideas de innovación. Tener un portafolio de proyectos de transformación digital donde la innovación aparezca para luego implementarlo con proyectos ágiles, por ejemplo, ¿no? Sin dejar de lado los proyectos de más largo plazo. La ambidestreza en la dirección de estas iniciativas de transformación digital son importantes, ¿no? No solo estar mirando lo que está ocurriendo hoy día y aprovechar las oportunidades, sino lo que se viene. Y lo que se viene es más inteligencia artificial, más robotización y además se anuncian las computadoras cuánticas que seguramente va a tomar un tiempo para que se incorporen, pero ya están, ¿no? Ya están trabajándose en algunas de las principales empresas, digamos, de tecnología del mundo y centros de investigación. El otro aspecto es que debemos trabajar mucho al cliente como centro y la experiencia del cliente. En la relación con la empresa y apoyando para que los puntos de poca satisfacción se mejoren con el uso de tecnología. La competencia va a estar por la experiencia del cliente. ¿Quién da una mejor experiencia al cliente? Transformación digital requiere que la empresa se oriente a data driven, en la línea también que se ha comentado, es decir, necesitamos más datos y pasar de un análisis de datos de forma descriptiva para saber qué ocurrió en data histórica, tenemos que pasar a la predictibilidad. Tenemos que aprender a trabajar y nuestros ejecutivos capacitarlos y organizar los datos de la empresa para que trabajemos predicciones, análisis qué va a pasar con los productos, clientes, mercados en los próximos meses. Dado que esta incertidumbre va a seguir existiendo por algunos meses y años más. Por eso es importante integrarse a ecosistemas digitales para obtener más capacidades digitales. Y ahí viene el tema de que la transformación digital requiere no solo una estrategia digital, requiere incorporar estas tecnologías para aprovechar oportunidades, requiere innovación incremental, radical, disruptiva, pero también requiere agilidad. Y cuando hablamos de agilidad, hablamos de organizaciones ágiles, pensamiento ágil, equipos ágiles, proyectos ágiles. Redefiniendo la cultura de la empresa con nuevas competencias y habilidades para nuestros ejecutivos, con competencias más digitales y más habilidades directivas. El talento digital es importante. Recordemos que tenemos más o menos aquí en el Perú, de 33 millones de habitantes, 24 son generación X, Y, Z, es decir, la YZ son 16 millones de habitantes aquí en el Perú que nacieron en la era de Internet y la tecnología. Y los centennials, que son esa generación Z, ya van a entrar al mercado totalmente. No quieren papel, quieren inmediatez, quieren usar más tecnología y nuestras empresas tienen que estar preparadas. Y es por eso importante definir una hoja de ruta, ¿no? Y priorizar los proyectos y las iniciativas. Este es un proyecto, es un proceso de corto, mediano, pero también de largo plazo. Priorizar los proyectos claves, ¿no? En las empresas, priorizar la cadena de suministros, incorporar mucha tecnología, priorizar la venta por Internet, el comercio electrónico o el comercio digital. Estamos en una iniciativa, digamos, en las empresas donde tenemos que tomar decisiones y no abandonarlas respecto a la reinvención de la empresa hacia el uso de estas tecnologías digitales en todo su modelo de negocio, en todos sus productos, sus procesos y servicios. Perfecto, clarísimo, Eddie. E interesante el concepto de integración a un ecosistema digital, ¿no? Para potenciar a estas pequeñas y medianas empresas.
Luisa, de nuevo, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esos pasos claves al momento de impulsar la transformación digital en los negocios? Bien, es muy importante todo lo que Eddie nos da como introducción y quería complementar con un punto que hoy como IBM Consulting estamos notando en las diferentes empresas, diferentes industrias y diferentes tamaños, ¿no? Yo, desde la mirada de la consultoría, de ser ese socio estratégico de negocios de nuestros clientes, lo primero que estamos haciendo es planificar en grande. Y eso es muy importante. Hay que planificar en grande, pero comenzar en pequeño. Y siempre volver a planificar. La transformación digital lo que nos trajo fue disruptivamente, como comentaba anteriormente, un modo de trabajar diferente. Y esta nueva era de los canales digitales también nos trae este camino digital. Es fundamental hacer un buen análisis que nos permita, como decían anteriormente, conocer el camino de nuestros clientes, hacia dónde va el mercado. Y luego es importante comenzar en pequeño. ¿Por qué? Porque no podemos ya, tradicionalmente lo que hacíamos, que eran esos proyectos larguísimos, donde simplemente veíamos resultados después de 18 meses, eso es algo que ya hoy no existe. Entonces es planificar en grande, comenzar el pequeño y siempre volver a planificar. Son las nuevas metodologías ágiles que hoy nos están permitiendo poder iterar y poder crecer al ritmo del mercado. Entonces, después de esa planificación, ¿qué es lo que está pasando? Como decía Eddie, hay las empresas se ven tentadas a incluir todas las tecnologías que ofrece el mercado. Hoy existen muchos juguetitos que tenemos en la tecnología y la tentación es justamente cuando hay ese pensamiento de crecer en grande, empezar a incorporar todas esas tecnologías. Pero es muy importante tener cuál es la mejor y la más completa experiencia que podamos tener en la definición de esos procesos de negocio, porque eso es lo más importante dentro de la transformación, en esa planificación. Nuestros procesos, la cultura y la gente organizacional, y de tercero, las plataformas o herramientas tecnológicas que nos acompañan en ese proceso de transformación digital, una vez que establecimos el modelo de negocio y los procesos que van a acompañar a esta nueva realidad. Entonces, esas tecnologías hay que irlas definiendo en ese comenzar en pequeño, cuáles son las que se van ajustando a las necesidades de las empresas. Ese es el primer punto que estamos tocando en esta área. Luego, es también relevante conocer y mitigar los riesgos. Es dónde las cargas de trabajo son críticas y examinar específicamente quiénes y quién tiene acceso a esas cargas de trabajo críticas. Porque tenemos que comprobar regularmente que se están cumpliendo todos los controles de seguridad, cuáles son las políticas de privacidad, pero también cuáles son los activos que están configurados incorrectamente, cuáles son las vulnerabilidades, como comentaba anteriormente, el tema de la ciberseguridad es importante, porque hay que abordar rápidamente los temas de seguridad con esta apertura de los canales digitales que nos trajo la pandemia, ¿ok? Y luego es importante hacer las alianzas correctas. ¿Por qué? Porque en este mundo, como lo ha nombrado tanto Andrea y Eddie, y estoy segura que luego Marushka y Mauricio también van a comentar un poco sobre esto, la colaboración y la integración con los ecosistemas y las plataformas es una pieza clave. Hoy nos enfrentamos a desafíos sumamente complejos que solo vamos a poder resolver si trabajamos juntos. El ecosistema, cada uno aportando desde qué es lo mejor, qué es lo más innovador y creativo que podemos tener, y cada uno de esos componentes del ecosistema tienen un conocimiento profundo en lo que cada uno de ellos tiene como experiencia y expertise, y es un gran diferencial. Entonces, cuando nosotros identificamos y hacemos las alianzas correctas, llega la importancia de la co-creación.
de los colaboradores de las empresas en conjunto con esos socios estratégicos de la empresa y obviamente los clientes para formar un verdadero ecosistema de apoyo. Estas alianzas correctas, ya como comentaba anteriormente, el nuevo modelo de las estrategias de transformación digital ya no es que las empresas definen cuáles son los modelos y luego el consumidor o el cliente simplemente, bueno, estos son los productos y servicios que me están ofreciendo. Ahora es al revés, ¿no? Las empresas tienen que salir a escuchar a los clientes, a los ecosistemas para saber cuáles son sus necesidades y luego ir hacia adentro, o sea, outside in, para desde adentro de la empresa crear productos y servicios que permitan atender las necesidades de nuestros clientes. Entonces, la conexión de las alianzas correctas de estos ecosistemas entre los clientes, los socios de negocio y los colaboradores van a ser la pieza clave en la estrategia de la transformación digital, ¿no? A esto quería agregar un punto no menor que también detectamos en un estudio que hicimos recién este año, que es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad está tomando una prioridad en la agenda de los CEOs de las empresas de todos los tamaños, porque también se ha determinado que los consumidores y los clientes hoy en día están tomando muy en cuenta cuando consumen un producto o compran un producto y servicio, que no les importa pagar un poco más si la empresa que está entregando este producto y servicio realmente tiene políticas de sostenibilidad. El 50% de los CEOs que fueron encuestados en América Latina están mencionando que es uno de sus mayores desafíos en los próximos 2 a 3 años. Y es la segunda prioridad que tienen dentro de la agenda de los directorios hoy. Y la mitad también de estos CEOs encuestados indican que han incrementado también la cifra de inversión o de presupuesto que están colocando para este tema. Y es importantísimo que las estrategias de sostenibilidad estén tomando un espacio importante porque están marcando también el crecimiento de la venta y del revenue y de inclusive la cultura organizacional. Creo que más adelante vamos a tocar un tema de talentos, pero que también es muy atractivo, que las empresas hoy dentro de sus agendas tengan como prioridades los temas de sostenibilidad que va a impactar tanto al consumidor y al cliente final, como en la cultura organizacional para la atracción de los talentos. Entonces allí, como decías, ¿cómo empezamos? Hay 3 grandes elementos que quiero colocar y los vuelvo a definir para resumir. Es planificar en grande y comenzar en pequeño, pero siempre en iteraciones y volver a planificar, conocer y mitigar los riesgos y hacer las alianzas correctas. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Luisa, y súper interesante ese insight que suena más a mantra también, ¿no? De planificar en grande, comenzar en pequeño, volver a planificar, ¿no? Andrea, por favor. Ok. Bueno, ¿por dónde empezar? Me acuerdo entonces que cuando hace más de 20 años que estoy en ese mercado de inteligencia de la información y cuando teníamos un proyecto específico de entender cómo trabajar la data, cómo alcanzar la data para resolver un problema de negocio, teníamos que hablar con las compañías proveedoras de hardware que definían el hardware necesario para trabajar con ese volumen de data. Y las compañías tenían que comprarlo y eso se tomaba tiempo, meses, y después empezábamos el proyecto de dónde sacar la data y cuánto tiempo para juntar eso y correlacionar y analizar. Y iban meses y no años ahí en un proyecto así. Y con la llegada de la nube, ¿verdad? Eso se cambia. Así como hablamos antes de democratización de tecnología, aquí hablamos de la democratización de la data y de la facilidad de acceso, de la facilidad del manejo de la data en grandes volúmenes, en grandes escalas. Entonces, ¿cómo desde Google miramos ese trabajo de por dónde empezar? Hay innumerables frentes que una compañía puede empezar, dependiendo de su necesidad.
nosotros acompañamos al cliente en su jornada de transformación digital para entender dónde quieren llegar, qué quieren hacer, cuáles son las dolores. Y a través de una metodología nosotros entonces mapeamos cómo empezar ese proyecto. Entonces en Perú, hoy en día hay muchos proyectos que estamos haciendo de salida de un data center on-premise para la nube. Eso tenemos ahí, como hablamos ahí anteriormente, o sea, las alianzas, los partners de negocio que nos apoyan también junto a los clientes a diseñar en la medida necesaria para cada una de las necesidades. También, por ejemplo, podremos empezar por temas de industria. Si tú miras, voy a dar un ejemplo. El retail hoy en día, lo que ha cambiado la relación con sus clientes. El cliente ya no va más tanto a la tienda, hace mucho las compras online. Entonces, Perú en 2020 hicieron una encuesta y creció 87% la cantidad de compras online que hacía. Fue el crecimiento comparado con los otros países de América Latina lo más alto que tuvieron. Entonces, trabajar inteligencia artificial, trabajar la data para saber cómo puedo apoyar a la compañía para ser más exitosa ahí cuando, por ejemplo, usamos la parte de inteligencia para optimizar rutas, cuál es la mejor ruta para entrega de un producto, cuál es el tiempo ideal para hacerlo y más que eso, cómo personalizo una oferta a un cliente, cómo es que a través de recomendaciones inteligentes, con la data que yo tengo, lo que alcancé a estructurar, entender el comportamiento y trabajar de manera inteligente, cómo personalizo mi relación con el cliente final. Entonces, hay innumerables caminos por donde empezar. En RIMAC, por ejemplo, en Perú, tenemos ahí, ellos decidieron empezar con nosotros con el tema de cómo entender a esos clientes del comportamiento y a partir de ahí desarrollar mejor sus productos y para ofrecer al mercado. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hoy en día, con la nube, la posibilidad de trabajar de manera inmediata es totalmente distinta de lo que teníamos en el pasado. Es entender dónde entonces las compañías quieren llegar, qué quieren hacer, trabajar juntos, porque sea un trabajo junto, en una jornada, en un diseño en conjunto, para ahí sí utilizar las plataformas, lo que hay disponible para alcanzar ese objetivo, pero de una manera, de nuevo, mucho más fácil, ágil, dinámica e inteligente. Buenísimo, buenísimo. Queda claro, Andrea, de que ese acceso a esa información, a esa data y a esa tecnología es algo que, como bien dices, se ha democratizado, ¿no? Y es de más fácil acceso para más empresas de todos los tamaños, ya no solo para la gran empresa. Y ahora pasamos a un tema que es igual de importante porque si bien hemos hablado de iniciativas privadas, el rol también del sector público, del gobierno, forma una parte fundamental en este proceso. Y claro, ¿no? Para seguir reduciendo la brecha tecnológica de manera efectiva, se necesitan políticas que estimulen la innovación en diversas áreas y sectores, como bien hemos visto. En ese sentido, la pregunta ahora es ¿cuál puede ser el impacto de estas medidas en las pequeñas y medianas organizaciones y cómo hacerlas sostenibles en el tiempo, ¿no? En esta pregunta nos van a acompañar Mauricio y Marushka. Por favor, primero Mauricio y luego Marushka. Gracias, Eduardo. Y realmente es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que la aproximación a una respuesta pasa por entender el problema de productividad de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Si uno toma, digamos, una muestra de lo que es la MIPYME, incluso PYME y la grande, compara su nivel de productividad con empresas de tamaño similar, por ejemplo, en Europa, en algunos casos la productividad puede estar ser un 20% hasta incluso, digamos, un 10% de una empresa similar.
Y entonces, teniendo en cuenta que en el Perú y en América Latina más del 99% de la base empresarial es pequeña y mediana empresa, la respuesta, digamos, al problema de productividad es crítico porque eso se traduce principalmente en problemas de crecimiento y de sostenibilidad del crecimiento económico, ¿no? Y aquí hay, digamos, tres factores fundamentales. Uno es el acceso al capital financiero, que eso, digamos, desborda un poco el foco de lo que estamos conversando hoy, pero hay dos elementos centrales. Uno es el acceso al capital, llamémoslo digital o de tecnologías digitales, que ciertamente tiene un impacto importante en la productividad, no standalone, sino, digamos, viéndolo como lo comentaban los otros panelistas o las otras panelistas también desde un punto de vista de ecosistema. Y el otro tema que me parece fundamental cuando uno mira una digamos, una ecuación de productividad, pues es el tema del talento humano, ¿no? Y la preparación que tiene el trabajador peruano para enfrentar los desafíos de lo que se conoce como el futuro del trabajo. Porque al margen todo lo que hemos conversado hoy, cierto, en materia de automatización, robotización, inteligencia artificial, plantea un riesgo para la política pública desde el punto de vista de la sostenibilidad del empleo. Entonces, la respuesta, digamos, en los puntos que tienen que ver con cómo promover la adopción desde la política pública de tecnologías tanto maduras como tecnologías emergentes de la cuarta revolución en la pequeña y mediana empresa, creo que no hay que desconocer que la pequeña y la mediana o las empresas hacen parte de una cadena de producción y hacen parte también, digamos, o están ubicadas en el espacio geográfico de un clúster. Y si uno mira, por ejemplo, la realidad del Perú y divide, digamos, la economía peruana en sectores económicos, pues digamos, hay sectores donde uno puede ver un nivel de digitalización relativamente avanzado, como puede ser en algunos casos la industria minera, en otros casos algunos sectores de industria, la logística, sobre todo en lo que son los puertos como el Callao o por ejemplo Paracas, pero digamos un sector que me parece crítico por lo que es la contribución al Producto Interno Bruto es la agricultura, ¿no? Y cuando uno habla de agricultura en el Perú, está hablando de más de 1 millón de familias o de pequeña y mediana empresa. Entonces, un poco, creo que aquí, digamos, y obviamente no estamos hablando en su mayoría de pequeña y mediana empresa que están en entornos urbanos con alta conectividad. Algunas de estas empresas peruanas están ubicadas en entornos rurales donde ciertamente y aún en entornos urbanos donde no hay, digamos, conectividad a Internet de banda ancha que permita sostener toda esta capa de analítica o de recolección de datos o de cloud, ¿no? Entonces, un tema fundamental, ciertamente me parece que el primero es resolver el tema de conectividad de calidad, ¿no? Y una conectividad universal a la pequeña y mediana empresa. Cuando uno mira las cifras, por ejemplo, entiende que más del 90% de las empresas en el Perú usan Internet o tienen Internet, acceso a Internet relativamente de banda ancha, no al estándar latinoamericano y muy alejado de lo que puede ser una pequeña y mediana empresa en Europa. Pero sí, ciertamente, la pregunta es ¿para qué están usando ese Internet, ¿no? Y desde un punto de vista de cadena de producción o cadena de valor, menos del 17% de las empresas usan ese Internet, por ejemplo, para desarrollar plataformas digitales de abastecimiento o modelos B2B básicos, mucho menos de este porcentaje la usa para distribución de cadenas de productos, ¿no? Y esto, digamos, lo comentaban anteriormente, pues obviamente ha habido un cambio disruptivo derivado de la pandemia, pero estamos muy lejos, digamos, de lo que es, por ejemplo, el uso de Internet, por ejemplo, para realizar pagos en línea desde el punto de vista empresarial. En Europa, el 95% de las empresas ya tienen, digamos, canales de pagos online. En el Perú, esta cifra no supera el 37%. Y un tema, digamos, que me parece fundamental aquí, desde el punto de vista de política pública, y creo que es el segundo elemento, es el tema de oferta, ¿no? Y aquí, obviamente, es como desde el punto de vista de los actores, digamos, de la política pública, de policy en el Perú,
tanto, digamos, pues ahí está obviamente Mariuszka, Ministerio de la Producción, los ministerios, digamos, de Economía, los mismos institutos de innovación tecnológica como IPT o Innovate, que pueden, digamos, desarrollar modelos que impliquen, por un lado, promover la oferta de soluciones digitales desde lo que es el desarrollo, por ejemplo, de startups y escalarlas, digamos, a poder resolver los problemas de productividad. En el caso agrícola, por ejemplo, la productividad por hectárea puede ser baja, pero si uno incluye, por ejemplo, IoT o sensores en cosechas o incluso, por ejemplo, drones para control de plagas, pues puede tener impactos importantes en productividad. Y hay casos que ha hecho, por ejemplo, ICA, CAF, Telefónica. Nosotros también trabajamos proyectos de digitalización de cadena agrologística, por ejemplo, en el Valle de Ica, en Perú, ¿no? Entonces, creo que ese tema es importante. Lo otro es el financiamiento, y el financiamiento, digamos, desde el punto de vista de banca de segundo piso, que pueda, digamos, promover la adopción de estas tecnologías en pymes, ¿no? Ahí hay un tema fundamental y cómo trabaja uno, por ejemplo, escalando ángeles, y tenemos, digamos, desde cada fondos de innovación, de desarrollo para ese tipo de inversión de equity en empresas. Y adicionalmente, también tenemos un laboratorio, por ejemplo, de GovTech que hace, digamos, acompañamiento a empresas en etapas tempranas para poder desarrollar soluciones digitales. El otro tema no menor es el tema de capacitación y sensibilización. Y este tiene mucho que ver con ese factor que les comentaba de talento que puede resolver problemas de productividad a nivel de la pequeña y mediana empresa. Yo recuerdo, he recorrido varias veces las zonas rurales y me he reunido, digamos, con cámaras de comercio en los gobiernos regionales, y uno empieza a hablar, por ejemplo, con estas empresas de inteligencia artificial, empieza a hablar, por ejemplo, de cloud, y uno les pregunta, bueno, levanten la mano quienes conocen o saben qué es blockchain, y realmente, y lo comentaba muy bien Edwin, el tema, por ejemplo, de lo que es la generación más joven, pueden, digamos, entender las oportunidades, aunque no tienen, digamos, la formación o el talento técnico, tecnológico para aplicar. Entonces, el tema de capacitación es fundamental. Y lo otro que me parece importante aquí es, si uno mira el desarrollo de emprendimientos, por ejemplo, ahora que estaban hablando de inteligencia artificial, el número de compañías de inteligencia artificial por millón de habitantes en el Perú está alrededor de 0.18. Cuando uno mira esto en Europa o en Estados Unidos, el número puede llegar a ser, en el caso de Europa, cerca de 9 punto algo, no recuerdo bien, en Estados Unidos eso está en el orden de 20, ¿no? Entonces, un poco cierra esto con una política pública transversal, una política pública adicionalmente quizás de cuarta revolución industrial o de Internet industrial, como se quiera llamar esto, de impulsar la adopción de esas tecnologías en las pequeñas desde una mirada de clúster de cadena productiva, porque también existen las grandes empresas anclas, ¿no? Estas grandes agroexportadoras o estos puertos, estas comunidades portuarias en el Perú, la industria petrolera que es enorme, ¿no? Y que de alguna otra forma puede jalonar desde el punto de vista de plataformas digitales todo lo que es la digitalización de cadenas de abastecimiento y distribución. Por ahí en el estudio mencionaban un tema que para nosotros es fundamental, la logística y las torres de control logístico, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, la integración de clústeres mineros, agrícolas, la industria, con todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la cadena, pues ahí aparece la oportunidad del blockchain, obviamente para desintermediar costos, certificar, digamos, los contratos, por ejemplo, y las plataformas, digamos, de compartición de problemas y de productos entre el sector logístico. Y un tema, digamos, ya para terminar, para nosotros es crítico, es el turismo, ¿no? Recientemente el presidente Díaz Granados de CAF estuvo reunido con el presidente Castillo y lanzamos una estrategia en el Perú para acompañar todo lo que es la transformación digital del sector turismo, ¿no? Y aquí pasa mucho, obviamente, por pensar y repensar los modelos tradicionales. Estamos hablando ya no de Web 2.0, sino de Web 3, digamos, y esto abre toda una oportunidad a portales de realidad virtual o realidad aumentada para que, digamos, haya una oferta turística mucho más sofisticada, e incluso nosotros estamos en este momento impulsando
desarrollos o estudios, mejor todavía no desarrollos, pero sí estamos, digamos, pensando cuáles son las oportunidades derivadas del metaverso, ¿no? Por ejemplo, para acompañar todo lo que es la digitalización del sector turismo, todo el ecosistema de metaverso, ¿cierto? Con temas de blockchain, web 3.0, inteligencia artificial, hay que verlo como un ecosistema y obviamente esto va a abrir, digamos, enormes oportunidades en sectores claves de la economía peruana como el turismo y sobre todo con atractivos tan importantes desde el punto de vista de bueno, de todo lo que tiene el Perú, que ustedes lo conocen mejor. Entonces, yo creo que la política pública tiene que ser integral, la visión es cómo romper esas barreras de productividad. Yo sí creo que la tecnología abre una oportunidad enorme, hay que tener mucho cuidado con los riesgos en materia de empleo, preparar al empleado peruano y al trabajador peruano hacia lo que implica el futuro del empleo, ¿no? Y verlo, digamos, también como una oportunidad en materia de emprendimientos, escalarlos, sobre todo, digamos, resolviendo los problemas de productividad de los sectores económicos en la economía. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Mauricio, por ese aporte. Súper interesante ese pantallazo bastante completo, ¿no? Y muy importante también las iniciativas que vienen trabajando desde la CAF, ¿no? Marushka, por favor, solo para recordarle a la audiencia cuál es esta pregunta, la voy a volver a repetir. ¿Cuáles pueden ser el impacto de las políticas públicas en las pequeñas y medianas organizaciones y cómo hacerlas sostenibles en el tiempo? Bien, muchas gracias en primer lugar, Eduardo, por esta invitación. Me encuentro muy contenta también de estar en este panel con temas tan importantes, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, en el marco de un proceso mundial de transformación digital. Como bien se ha comentado, creo que es importante poner este contexto de lo que viene ocurriendo en el mundo y cómo esto impacta en nuestro país. A nivel mundial, en la última reunión del Foro Económico, se ha determinado que uno de los 6 grandes temas que impactan y han venido impactando al mundo es nuestro futuro es digital. Por eso es que tenemos el mismo pensamiento de impulsar el uso de tecnologías digitales, de intentar garantizar la protección de la ciudadanía, de las empresas, de los riesgos digitales, y de garantizar también que todas las personas, en el caso de Perú, a nivel nacional, tengan acceso al entorno digital y sus beneficios. En ese sentido, también tenemos un gran riesgo, que también ha sido identificado, el riesgo de la inequidad digital. Significa que si nuestro futuro es digital y hay personas que todavía no se encuentran teniendo acceso al entorno digital o teniendo acceso al entorno digital, todavía este acceso es limitado, entonces tenemos el riesgo de la inequidad digital. Con estos dos contextos, creo que es importante ya focalizar esfuerzos en las políticas públicas, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Políticas públicas, alianzas público-privadas y el talento para la ciudadanía, enfocar estos esfuerzos en las pequeñas y medianas empresas que, como bien comentaban Eddie, Mauricio, ¿no? Luisa y Andrea, son el motor de la transformación social y económica de nuestro país. En ese sentido, en torno a políticas públicas, quisiera comentar 2 temas importantes. Primero, que estamos a puertas de la aprobación de la Política Nacional de Transformación Digital, que tiene un alineamiento estratégico, ¿no? Hablando de política pública, se encuentra la Política de Estado número 35 del Acuerdo Nacional, donde se encuentran ahí firmando, ¿no? Todos los poderes del Estado, todos los niveles de gobierno, sector público-privado, la sociedad civil, la academia. Y esta Política 35 nos impulsa hacia una sociedad del conocimiento. Luego tenemos la Política General de Gobierno, cuyo eje 8 garantiza el compromiso de impulsar un gobierno y una transformación digital con equidad. El lineamiento número 2 de esa Política General de Gobierno dentro de este eje 8 apunta a la digitalización y la resiliencia de las MIPYMES, ¿no? O sea, de las pequeñas y microempresas en el Perú, que como bien comentaba previamente Mauricio, ya hay ahorita trabajando con Produce una hoja de ruta de Internet industrial, ya tenemos este impulso de la transformación digital del sector turismo y vamos a continuar en este camino y en esa ruta. En esa misma línea, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que ha sido aprobado hace hace un par de meses, establece 2 objetivos nacionales
enfocados en la transformación digital. El objetivo nacional número 3 y el objetivo nacional número 4 que se enfoca en la transformación digital del Estado. Finalmente, la Política Nacional de Transformación Digital contempla 5 objetivos prioritarios. El primero, que se ha tocado aquí ¿no? previamente, es el de conectividad digital. El segundo, que apunta un poco a la respuesta de la pregunta que me has hecho, es de economía digital, todos los modelos de economía digital, toda la digitalización de los sectores productivos y toda la mirada hacia un enfoque de sostenibilidad dentro de estos sectores productivos, donde definitivamente las pymes tienen un rol central. El tercero es el gobierno digital o la transformación digital del Estado. El cuarto, el impulso al talento digital para todas las personas. Y el quinto, muy en línea con lo que comentaba Luisa, es el impulso de la confianza digital y el uso ético de las tecnologías emergentes, de las tecnologías digitales en general y los datos. Por eso creo que de alguna manera el tener la política pública, esta hoja de ruta que también se mencionaba, nos va a permitir garantizar de alguna forma que estamos invirtiendo lo necesario para que las pequeñas, micro y medianas empresas puedan llegar a estos niveles de digitalización que las hará más competitivas. Buenísimo, buenísimo ese aporte de Marushka y súper interesante conocer lo que se está trabajando justamente desde el lado del Estado. Y en línea con lo que hemos venido conversando, ¿no? Hemos conocido un poco el del lado privado, ahora último estábamos conversando las iniciativas desde parte del lado público, ahora toca un poco conversar sobre justamente la colaboración entre ambos, ¿no? La colaboración entre organizaciones del sector privado, del sector público es un punto clave para avanzar con el cierre de esta brecha TI para las pequeñas y medianas empresas en el Perú. Pero claro, como bien venimos trabajando, las iniciativas aún se están construyendo, ¿no? ¿Qué acciones se pueden trabajar desde ese frente, ¿no? ¿Cuáles han buscado o qué tipo de iniciativas y alianzas entre el público y el privado han buscado implementar o fomentar desde sus organizaciones? Y aquí, de nuevo, nos va a acompañar Mauricio, Marushka y Eddie. Mauricio, por favor. Gracias, Eduardo. No, mira, yo creo que es fundamental, ¿no? El rol del sector privado en la transformación digital es crítico. Creo que el acompañamiento desde el sector público y desde el gobierno pasa por dos frentes. Uno, es su rol habilitador, ¿no? De crear incentivos de política pública, reducir o simplificar y racionalizar trámites, ¿no? Promover un poco la adopción desde la política pública, generar certidumbre de mediano y largo plazo para que las inversiones, digamos, que se hacen en este frente, pues puedan tener retornos esperados. El otro tema tiene que ver con canalizar recursos, ¿no? Creo que cuando uno ve mucho de lo que se está haciendo en el Perú en materia de innovación, va más hacia lo que es innovación tecnológica, digamos, tradicional, por ejemplo, investigaciones, innovación en rendimientos, por ejemplo, de cosecha. Nosotros estamos trabajando ahora en el Ecuador acompañando todo lo que es la transformación digital de los sectores de confección, textiles, calzado, cuero, logística. En el Perú pues también lo hicimos con el tema agro, y aquí por ejemplo un tema central que hemos visto es el desarrollo de una red, por ejemplo, de laboratorios o de centros de transformación digital. Eso es muy, digamos, copiado de los casos alemanes y del caso de Estados Unidos. Es, digamos, una red, porque ya existe, digamos, una base en el caso, por ejemplo, de Ecuador. Hay laboratorios que hacen investigación para mejorar la calidad, por ejemplo, del calzado. Hay investigación, por ejemplo, en analítica para entender y perfilar un poco la demanda a nivel textil, ¿cierto? Sobre todo, cómo puede uno garantizar desde el punto de vista de las tecnologías la inserción de estas empresas en las cadenas regionales de valor o en las cadenas globales, es decir, como una empresa textilera en Ecuador puede ingresar al mercado europeo cumpliendo normas de calidad, eficiencia en costos, en fin. Entonces creo que esa política, obviamente, de apertura de mercados es crítica, de acompañar, digamos, con políticas de clusterización, ¿cierto? Y de encadenamientos productivos es crítica,
Ahora, el tema pasa obviamente también por el financiamiento. Creo que lo comentaba anteriormente a nivel, por ejemplo, las inversiones requeridas todavía pues no hace, digamos, sentido económico en algunos casos y en algunas empresas, por ejemplo, la inversión en este tipo de tecnologías desde el punto de vista de lo que es el bottom line o utilidad. Entonces aquí me parece que si uno lo ve, digamos, a nivel de escala y de demanda, eso puede de alguna otra forma reducir los costos medios para una pequeña y mediana empresa. Y ya, digamos, desde el sector privado y sobre todo desde el acompañamiento de lo que son organizaciones gremiales, creo que es fundamental trabajar en coordinación disculpas que me está entrando una llamada acá. Entrando en coordinación con los gremios, ¿no? Y adicionalmente, digamos, tener un vínculo importante entre lo que es la política nacional y la política subnacional. Insisto, ¿no? Cuando uno se aproxima a la realidad de esto y lo baja y lo aterriza en un Google Maps, aquí que está Google, pues, y llega, digamos, a dónde está geolocalizada pues la base empresarial, hay que entender muy bien que hay una expresión regional de esto, ¿no? Y entonces el acompañamiento entre lo que es la política pública y la política subnacional es fundamental. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mauricio. Marushka, por favor. Bien, a mí me gustaría comentar, construyendo sobre lo que ha comentado Mauricio, dos cosas. En primer lugar, existen ya resultados, creo yo, de estas alianzas público-privadas. Existen resultados en nuestro país de manera más crítica durante la crisis sanitaria. Y también construyendo sobre este tema, durante la crisis sanitaria, el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital resultó ser esta pieza clave que engranó los esfuerzos públicos y los esfuerzos privados con un único objetivo, ¿no? Salir de esta crisis. Comenzamos el 2020 con una serie de acciones bastante ágiles para poder resolver lo que nos afectaba como país. Construyendo sobre esa experiencia, se aprobó una ley que fortalece el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y se ha creado esta red de laboratorios de gobierno, laboratorios de innovación y de transformación digital, que ya a la fecha tiene alrededor de 70 laboratorios públicos y privados de la academia, ¿no? Trabajando en esa línea. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que no hay manera de impulsar o de garantizar que aceleremos el proceso nacional de transformación digital solo desde el Estado. El Sistema Nacional de Transformación Digital involucra al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, a la ciudadanía, ¿no? En general, es ya esto, de acuerdo a la ley, es así en el Perú. Y finalmente, también en esta línea, uno de los resultados más importantes que hemos tenido hace poquito tiempo, no hace un par de semanas, han sido los resultados del indicador de digitalización de Naciones Unidas, que dan muestra clara de cómo es que unidos como país podemos avanzar en estas mediciones internacionales que lo que hacen es fortalecer la decisión de impulsar la equidad al momento de hablar de transformación digital. ¿Y cómo es que ha crecido nuestro país? Hemos subido 12 posiciones a nivel mundial en el indicador global. Estamos número 6 a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Estamos ocupando el segundo puesto en Latinoamérica y el Caribe para participación ciudadana en línea y compartimos junto con otros 10 países en el mundo el puesto número 1 en datos abiertos. Entonces, esto se ha conseguido con entidades públicas, esfuerzos del sector privado, las mismas MIPYMES que nacieron digitales y aquellas que comenzaron a construirse o convertirse en MIPYMES digitales durante la crisis sanitaria. Y quiero añadir lo siguiente. Me gustaría compartir el objetivo prioritario número 2 de la Política Nacional de Transformación Digital, que habla sobre vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Estamos planteando un programa nacional para economía digital, impulsar los pagos digitales en programas sociales con énfasis en pequeñas y medianas empresas, los fondos de inversionistas ángeles en transformación digital, asistencia tributaria para emprendimiento digital y este programa de transformación digital de MIPYME.
Y volviendo hacia la parte inicial, ¿cómo garantizamos esto? Si no hablamos de conectividad, estamos impulsando el programa de canasta básica digital, proyectos público-privados de infraestructura digital, ¿no? Muy enfocados en alianzas de obras por impuestos, ¿no? O el tipo de mecanismos que permiten que el sector privado pueda avanzar y apoyarse, ¿no? Junto con el sector público. La Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital, un programa enfocado en inclusión digital, y también que tanto el sector público como el sector privado podamos impulsar un sello de accesibilidad digital que permite que las personas con discapacidad o que tienen ciertas dificultades o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo que también impacta a las pequeñas y medianas empresas, puedan tener esta garantía de los servicios y de las plataformas digitales. Y termino con dos temas que me gustaría básicamente ponerlos como transversales, ¿no? La necesidad de impulsar la participación de mujeres en tecnología y fortalecer también el tema de los riesgos digitales para la ciudadanía. Esto para comentar. Gracias. Gracias, Marushka. Súper interesante lo que nos comentas. Es siempre importante conocer justamente estas iniciativas y generar estos espacios para comunicarlas, para saber justamente lo que se está haciendo, ¿no? De parte desde el Estado y de parte de las entidades, tanto públicas como privadas. Eddie, por favor, ¿qué acciones se pueden trabajar justamente desde ese frente, ¿no? Desde las alianzas público-privadas? Gracias, Eduardo. Creemos que desde la universidad tenemos mucha necesidad de aportar, no solo desde el punto de vista de investigación aplicada, desde los conceptos, sino ir a lo práctico. Por eso es necesario, dentro del marco de trabajo de nuestras universidades, estamos haciendo en el caso de SAN mucho trabajo con la empresa, trabajo de consultoría con profesores, investigadores, alumnos, y también forjando alianzas estratégicas digitales. Estamos viendo de consolidar ecosistemas con socios estratégicos con los cuales podamos aunar esfuerzos para responder de una manera más eficiente a la demanda de esta transformación digital y transformación empresarial que requieren las empresas, ¿no? Hay que responder a los desafíos que tenemos hoy día para los próximos años. Es importante esas alianzas, no solamente con el sector privado, sino con el sector público en diversos ámbitos. Es por eso que nosotros estamos trabajando ecosistemas incorporando las 4 hélices del desarrollo económico-social, ¿no? Estamos hablando de empresas privadas, una red de empresas privadas, el gobierno, en el ámbito de empresas privadas, empresas tecnológicas también que puedan incorporarse para hacer sinergia, el sector público, la academia y la sociedad, ¿no? Para poder trabajar algunos ejes, ¿no? En el marco de apoyar, coadyuvar el desarrollo de nuestra economía y de la sociedad hacia un mundo más digital. Es por eso que apoyamos el tema de emprendimiento en estos ecosistemas, el tema de transformación digital, incorporación de tecnología, la innovación, el tema de Smart Cities también está integrado en este rubro, ¿no? Estas 4 hélices del desarrollo económico que busca integrar empresas, no solo son empresas locales o trabajando a nivel local, sino también a nivel internacional con universidades socias, empresas y parques tecnológicos del extranjero con los cuales podamos compartir los proyectos, ¿no? No solo de trabajo de transformación digital, sino también de innovación en general. Estamos realizando innovación abierta con muchas empresas. Hay una acogida, durante la pandemia lo hicimos, pero vía digital. Hoy día ya estamos abriendo las puertas de la universidad para volver a integrarnos para hacer este tipo de innovaciones. El emprendimiento es importante para nosotros. Tenemos que lograr que vía las alianzas que hagamos, apoyemos el desarrollo del emprendimiento, pero no el emprendimiento pequeño. Tenemos que hablar de un emprendimiento mayor. Recordemos de que nuestra visión al final tiene que ser que se creen mejores empresas, se creen startups que vayan al mercado internacional. Tenemos que soñar con los unicornios, pero eso lo tenemos que hacer en conjunto y haciendo alianzas con muchas entidades tecnológicas, empresas en general de otros rubros, para ver los emprendimientos que se tienen que desarrollar y con el gobierno también, ¿no? Porque soñar con el unicornio, ya lo hicieron algunos países, ya lo han logrado, nos va a tomar un tiempo, pero necesitamos trabajar ese tema para impulsar a partir de un ecosistema que tenemos, que es el Design Innovation Hub, estas alianzas, tanto público-privados, locales e internacionales, para trabajar justamente iniciativas conjuntas. Tenemos que integrar
la empresa con la universidad y la universidad con la empresa. Tenemos que cambiar las formas de trabajo. La empresa no puede ser solo la enseñanza teórica, sino nuestros alumnos tienen que estar en la empresa colaborando y contribuyendo desde los primeros ciclos y en los programas de posgrado también. Y la empresa tiene que ir a la universidad, exponer sus problemas. Por eso los modelos de enseñanza están evolucionando, no solamente el método de casos, no solamente los temas vinculados a aula inversa, sino también el enfoque a retos. Hemos desarrollado con algunas organizaciones ya aquí en el país, algunas empresas privadas, temas de enfoque a retos, que la empresa, vía una alianza que establecemos y con toda la confidencialidad del caso, podré establecer trabajos conjuntos para solucionar problemas de la empresa o para innovar en la empresa con nuestros participantes, alumnos y profesores, en beneficio de ambos mundos, ¿no? La empresa se beneficia de los resultados que le pueda dar la universidad y la universidad se beneficia de los aspectos prácticos que la empresa le pueda proporcionar. Ha sido muy exitoso este caso. Vamos a continuar integrándonos con la empresa. Estamos haciendo un proyecto muy grande de desarrollo tecnológico también, ¿no? En innovación y tecnología. La Universidad ESAN está yendo a una transformación digital para los próximos años. Ya lo hemos iniciado, incorporar realidad virtual, realidad aumentada, incorporar inteligencia artificial en el aula, en los modelos, en las estructuras curriculares, pero también en el uso en toda la infraestructura de nuestra escuela de negocios, en nuestra universidad en general. No, gracias, Eddie, por ese aporte súper interesante de lo que están haciendo desde el sector educativo, el sector universitario, y la necesidad, ¿no?, de aterrizar la academia, la teoría a proyectos específicos, concretos, ¿no? Ahora ya tenemos la última pregunta, es una pregunta donde participan todos, es una pregunta muy importante además, que está muy ligada a un tema que hemos mencionado a lo largo de este conversatorio, es el tema del talento. La pregunta se divide en dos, así que yo creo que va a dar pie para que cada panelista pueda profundizar un poco más en aquello donde crean que hay espacio para hacerlo, ¿no? La enorme escasez de talento TI, como hemos mencionado, también genera un gran desafío, ¿no?, para la mayoría de las empresas, grande, mediana, pequeña, en el Perú, ¿no? En el caso de las pymes, la situación se vuelve más compleja debido también a los presupuestos que manejan y a la alta demanda por ese tipo de perfiles, ¿no? ¿Cómo trabajar, ¿no?, desde sus organizaciones? ¿Cómo trabajar también desde las pequeñas y medianas empresas para la formación y desarrollo de perfiles TI, ¿no? Y además, ¿cuáles son los principales desafíos que hay que superar para lograr ese objetivo? En esta pregunta, como bien mencioné, nos acompañan todos y por favor que le doy pie a Luisa para que ella comience. Muchas gracias, Eduardo. Hay desafío que todos vamos a tener con el tema de talentos y si bien estamos, como bien dices, en una escasez o guerra de talentos entre las empresas, justamente por este proceso, como hemos hablado durante toda la sesión o el panel, de este crecimiento abrupto de la transformación digital, canales digitales, etcétera, también tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial va a transformar el 100% de los empleos, de las industrias, de las profesiones. Esto no significa un reemplazo, sino que significa que definitivamente vamos a tener que volvernos a entrenar o recalificarnos o buscar nuevas lo que hablábamos también en algún momento con el aprendizaje, que es aprender, desaprender y volver a aprender, ¿no? Y esto está impactado y hoy el tema del talento también está siendo visto por este tema, o sea, este resultado de la inteligencia artificial, la automatización, y que definitivamente en los próximos años, según un estudio de vuelta que hemos manejado, más de 120 millones de trabajadores en las principales economías, vamos a tener que entrenarnos o recalificar. El 42% de todos estos trabajos va a cambiar significativamente a partir de este año, creando nuevas habilidades que ya muchas de las empresas hemos iniciado, como es la analítica avanzada, las herramientas de co-creación, el design thinking, etcétera, ¿no? Los programadores, ¿no? El BI también incluye un dato importante que para el 2025 la industria de tecnología o de TI
va a emplear más de 1.2 millones de programadores. Entonces, el talento o las personas que estamos en este proceso, definitivamente vamos a ir a tener que llevar a cerrar una brecha de habilidades que ha aumentado 10x en los últimos años, ¿no? Entonces, ahí definitivamente, ¿qué podemos hacer para esto desde las empresas? Tenemos que brindar a las nuevas generaciones, como comentaba y el resto de los panelistas, diferentes herramientas que se necesitan para construir este futuro de nuestros talentos en las diferentes, no solamente para los centennials que ya hoy son parte de nuestras organizaciones, sino también para todas las generaciones que hoy formamos parte de este proceso. Un aprendizaje continuo, no podemos parar de aprender. La tecnología, si algo nos trae en la mesa es el cambio y la transformación, así que tenemos que estar permanentemente en un aprendizaje continuo, en desarrollo de negocios, etcétera. Y por lo menos desde IBM nosotros nos propusimos a capacitar a 30 millones de personas en el mundo para el 2030, ¿no? De todas las edades. Tenemos diferentes alianzas con instituciones en América Latina. Las oportunidades tenemos que definitivamente, como también comentaban al principio Andrea, democratizar las oportunidades de trabajo. Tenemos diferentes alianzas, tanto en Perú como en el resto de la región, con Junior Achievement, con Laboratoria, localmente con el Senat y con la UTEC, para justamente ayudar a impulsar, y tenemos plataformas de aprendizaje gratuito y abierto en el IBM Skill Build. Y el talento, si bien como bien hablamos hoy existe una escasez o una era de talento, pues tenemos que trabajar en el talento que hoy tenemos, y para eso tenemos que entrenarlo, educarlo y hacer todo este aprendizaje continuo para que vayamos, sobre todo desde las empresas de consultoría de tecnología, podamos acompañar a nuestros clientes, a las empresas en ese proceso de transformación, que somos parte del ecosistema. Entonces, en el ecosistema de las empresas, los socios y los clientes, podamos nosotros ser parte de ese proceso de reeducación para que el talento que lo podamos retener y colocar un plan de carrera que sea atractivo también para las empresas, y eso genera y madura mucho lo que es la cultura organizacional. Muchas gracias, Luisa, y sin duda un reto para nada menor esa capacitación a 30 millones de personas a nivel global, que espero no solo se cumpla, sino se pueda superar. Ahora me gustaría darle el paso a Andrea. Andrea, por favor, cuéntanos justamente cómo trabajar en la formación y desarrollo de perfiles TI, ¿no? Y cuáles son esos principales desafíos. Sí, Eduardo. Creo que vale reforzar aquí que no es un tema solo de Perú, ¿verdad? Es un tema global, ese de la escasez de los recursos, con ese perfil hoy en día necesario, que tanto hablamos ahí, que lo que vas a diferenciar ahí todo el mercado de las compañías, que es la comprensión de cómo se trabaja con la data, con esa parte de inteligencia artificial. Entonces, lo que es necesario, lo que es clave aquí para esa transformación digital que hemos hablado es un cambio cultural, ¿verdad? Es un cambio dentro también de las organizaciones, y que estén dispuestas también a capacitar su gente y que estén ahí abiertas a invertir en esa capacitación de las personas, que es súper importante. Hemos tenido muchísimas conversaciones con distintas compañías de todas las industrias, y sí hay ya una preocupación y una inversión con las áreas de recursos humanos de cómo buscar y cómo capacitar su gente. ¿Qué podemos decir de nuestro lado? Desde Google estamos ahí con un compromiso muy fuerte con el mercado. Tenemos una plataforma que se llama Capacita Más. ¿Y de qué se trata? Es un sitio de preparación y desarrollo gratuito para que las personas puedan se preparar y que estén listas ahí en todo el aspecto digital. Y además de eso, en Latinoamérica, ¿verdad? Hicimos ahí asociaciones con más de 50 universidades en Latinoamérica, de las caderas de ingeniería y de ciencias, incorporando todo el aspecto de tecnología, o sea, de la nube, en esos currículums, para que
eso esté mucho más accesible y que las compañías también tengan acceso a esos profesionales que están saliendo de la universidad y que ya estén listos ahí para esos nuevos retos. Y además de eso, o sea, cuando uno tiene los perfiles, también tiene que pensar qué es atractivo hoy en día para esos jóvenes, ¿verdad? O para el nuevo modelo que estamos hoy en día post pandemia. Aquí estamos hablando mucho de la parte de flexibilidad, del trabajo híbrido, de poder estar parte físico y parte virtual, ¿verdad? Hay que ser atractivo porque eso es hoy en día lo que mueve muchísimo la decisión también de uno que está buscando su trabajo y ingresar ahí en las organizaciones. Y esa preocupación, o sea, es parte de nuestro dentro de Google, porque con la suite que tenemos de colaboración, Workspace, ¿verdad? Es una colaboración que ocurre en tiempo real, que las personas pueden trabajar de donde estén, con las oficinas virtuales, que puedan compartir documentaciones y acceso a sistemas internos. Entonces, esa posibilidad de uno poder trabajar de donde esté y que sea productivo y que traiga, creo que también ayuda a las compañías a atraer en los perfiles ideales que buscan. Entonces, es mucho el tema de cambio cultural, las compañías invertir en sus personas, en capacitar y también contar ahí con todo ese ecosistema, con lo que estamos hablando aquí, tanto la parte privada, la parte pública, todas las organizaciones que pueden hacer de su lado, ¿verdad? Para propiciar ese desarrollo de la gente, esa preparación de la gente y tener mucho más capital intelectual disponible en el mercado para que las compañías puedan atraerlos y obviamente beneficiar ahí de ese capital intelectual desarrollado. Muchas gracias, Andrea, por esa respuesta y definitivamente es súper importante esa desaparición de las líneas geográficas, ¿no? Que te permite muchas veces atraer y conseguir talento de otras latitudes. Marushka, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, creo que es central esto que se comenta sobre la necesidad del talento en digital y que, como bien se ha comentado, se aborda desde el tema de datos, desde el tema de ciberseguridad, desde la parte de inteligencia artificial y todo aquello que involucra o exige este nuevo mundo disruptivo y tecnología de avanzada. A mí me gustaría sumarle a ello porque estamos claros con que ahí tenemos que fortalecer el talento dentro de nuestro propio país. El objetivo número 4 de la Política Nacional de Transformación Digital se compromete a fortalecer el talento digital en todas las personas. Esto significa que necesitamos impulsar el talento digital en todos los ciudadanos a nivel nacional. Para ello, 5 acciones que me gustaría comentarte. Primero, lanzamos el programa Niñas Digitales Perú, que involucra este programa, no le apunta a poder fortalecer la presencia de más mujeres en tecnología. En esa misma línea y con esa misma visión, el programa Jóvenes Digitales también involucra el recuperar, ¿no? Volver a darle la oportunidad a jóvenes, tanto chicas como chicos que se encuentran hoy en los centros no juveniles de PRONACEC, ¿no? El programa de centros juveniles. Entonces, ahí abordamos como una parte de la población que es importante impactar para poder garantizar que cumplimos esos objetivos de talento digital. La segunda gran acción pasa por la transversalización de lo digital en la educación. No significa educación digital, sino que en la currícula de educación básica, regular, alternativa, técnico-productiva, educación superior, ¿no? En todas las carreras o el impulso del curricular, tiene que ir los componentes digitales, ¿no? Inteligencia artificial para derecho, para administración, para economía, etc. En esa misma línea lanzamos la Plataforma Nacional de Talento Digital, como bien comentaba Andrea, y también Luisa, tenemos un permanente contacto con el sector privado y en esta Plataforma Nacional de Talento Digital ponemos a disposición de todas las personas, quienes no conocen nada de tecnología, hasta quienes tienen ya especialización, las plataformas y los servicios que tienen todas las entidades públicas y también el sector privado.
Y finalmente, en esta misma ruta, construyendo sobre lo que han comentado ¿no? Eddie, el tema de innovación, hemos conformado esta Red Nacional de Innovadores Digitales y estamos ¿no? para impulsar a nivel nacional esta inquietud por conocer lo digital desde la perspectiva de la innovación. Hay cerca de 7.200 personas ahí. En la Plataforma Nacional de Talento Digital hemos llegado a 100.000 personas en los últimos meses, siempre con este apoyo del sector privado. Y finalmente estamos apuntando en esta política a el poder entregar o priorizar becas en talento digital para peruanos que se encuentran en el extranjero, que puedan regresar al Perú, y para peruanos, ¿no? que se encuentren en el Perú y que puedan realizar ¿no? estudios en ese nivel para poder seguir impactando a nivel nacional. Eso es lo que te puedo comentar. Gracias, Eduardo. Solo para volver a recordar la pregunta, ¿cómo trabajar en la formación y desarrollo de perfiles TI? ¿Y cuáles son los principales desafíos que hay que superar para lograr dicho objetivo? Mira, gracias, Eduardo. Para empezar con una cifra, en el Perú, por ejemplo, el porcentaje de empleados que en el sector, que en la economía peruana usa computador a la empresa es de apenas un 34%. Solo usa computador. Entonces, imaginémonos el desafío que implica entender el uso de las demás tecnologías. Y yo creo que me gustó mucho el enfoque que comentaba Marusha de transversalidad. Y nosotros, pues desde CAF venimos acompañando a los gobiernos con financiamiento y con asistencia técnica. Ese es nuestro rol, son los instrumentos, los vehículos que ofrecemos. Y me parece importante el tema de incorporar el uso de tecnologías desde la formación básica y secundaria, pensando en el futuro y la inserción en los mercados laborales, ¿no? Y aquí el tema crítico, sobre todo a nivel secundaria, creo que es un enfoque integral para una formación híbrida, para una educación híbrida virtual, ¿cierto? Lo que uno puede llamar, o en CAF llamamos aprendizaje 4.0, y eso pasa obviamente por, voy a rápidamente comentarlo, uno, infraestructura, conectividad y nube, no solamente conectividad a la escuela, sino al aula de clase con tecnificación y con una calidad, digamos, que permita concurrencia y contenidos en nube. El otro tema es obviamente la protección y privacidad de los datos y derechos de los menores. Han habido brechas importantes que pueden mermar el desarrollo de ese tipo de modelos. El otro tema es una política de incursión pedagógica y el rol del maestro, ¿no? Y entonces me quiero concentrar sobre todo en lo que implica el tema de skills, ¿no? Desde el punto de vista sobre todo de los alumnos en secundaria, pensando un poco en las habilidades de la cuarta revolución industrial, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento computacional, analítica, y esto ligarlo mucho con el tema de capacidades técnicas. Cuando uno está hablando de robotización, de automatización, de impresión 3D, pues ciertamente la política pública de masificación de computadores y de masificación de dispositivos no puede quedarse obviamente en tabletas o en computadores que no tienen un rendimiento adecuado, por ejemplo, cuando uno está pensando en gamificación, ¿no? Y eso, pues, pensemos ahora, sobre todo en el metaverso, son temas que van a requerir una capacidad de cómputo importante, y entonces, si uno no logra cerrar esa brecha tecnológica y de talento, y sobre todo del acompañamiento pedagógico del maestro a nivel de secundaria, va a tener un problema en el mercado laboral del futuro. El otro tema donde nosotros también desde CAF venimos apoyando a los gobiernos es en el rediseño curricular, ¿no? Por ejemplo, terminamos hace poco un préstamo por más de $100 millones a un instituto técnico en el Perú, donde el tema era repensar un poco el futuro del trabajo. Hicimos un trabajo largo con empresas y con el sector productivo, viendo cuáles era, digamos, en un escenario de prospectiva, la demanda laboral versus lo que estaba ofreciendo el mercado a nivel educativo, ¿no? Y ahí hicimos todo un rediseño de ambientes digitales que permitieran obviamente vaciar ese mercado laboral con lo que es la formación técnica y tecnológica. Por ejemplo, el match entre, por ejemplo, las necesidades de analítica, inteligencia artificial, cloud computing, en fin, con lo que va realmente a ofrecer el mercado desde programación, código, ¿no? Desarrollo de algoritmos para permitir que toda esta economía de los datos y economía del conocimiento ligada
a la captura, procesamiento, analítica y transformar todos esos datos en conocimiento aplicado a los modelos de negocio, pues pueda funcionar. Incluso el tema de código, me devuelvo un paso más, tiene que ser ya un tema incorporado en los pensums educativos a nivel de secundaria, ¿no? Eso es un tema crítico. Lo otro que me parece importante, lo comentaba Andrea, el tema de reskilling, y Luisa también, es un tema fundamental, sobre todo cuando uno ve la brecha de género en ICTs, es un tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, y es una brecha que nace seguramente de la secundaria, porque, digamos, el porcentaje de mujeres que van por carreras técnicas, tecnológicas, ingeniería es mucho menor. Eso, digamos, en las estadísticas muestran obviamente que se abre adicionalmente una brecha de ingresos en los mercados, en los salarios de los mercados laborales entre mujeres y hombres, y por eso, digamos, nosotros también tenemos toda una área estratégica en lo que es cerrar las brechas de género en formación de tecnología, ¿no? Y un tema que estamos en este momento también empezando a trabajar es todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo asociado a lo que es el metaverso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta desde lo que es el diseño de NFTs hasta lo que implica, por ejemplo, todas las aplicaciones en verticales importantes como educación o salud, pues vamos a requerir una oferta educativa importante ahí. Pensemos, por ejemplo, en estos diseñadores o diseñadores pues de modas o todo lo que tiene que ver con con esa demanda que va a requerir ese mundo que va a transitar desde lo físico a lo virtual, ¿no? Y ahí, pues ciertamente América Latina no se puede quedar atrás del metaverso como se quedó atrás en el desarrollo de Internet, y por eso nosotros desde CAF estamos impulsando estrategias para poder acompañar a los países y que se inserten rápidamente en las posibilidades que abre, digamos, toda esta nueva realidad virtual, sobre todo el metaverso, ¿no? Muchas gracias y encantado de haber participado en este panel, Eduardo. No, gracias a ti, Mauricio, y súper interesante lo que comentas con respecto a tener esa mirada prospectiva, ¿no? Antes tal vez hablabas de metaverso y sonaba algo muy lejano, hoy ya está a la vuelta de la esquina y qué bueno que se estén preparando para la llegada de ese ecosistema, ¿no? Finalmente, para terminar y cerrar con broche de oro este fantástico panel que hemos tenido hoy en día, por favor, Eddie, te cedo la palabra. No, de acuerdo con los comentarios de Mauricio, de Luisa, de Adriana, en el sentido de que necesitamos nuevas competencias, nuevas habilidades. En el ámbito de la formación de alumnos, inclusive de estudios de primaria, secundaria, de educación básica, en otros países ya se incorpora programación de computadoras, ya se incorpora tecnología en todos los ámbitos, ¿eh? En nuestros países, en algunos colegios que tienen capacidad adquisitiva, usan tecnología, usan computadoras, pero en otros colegios no. Entonces, ¿qué tenemos? Una brecha digital también en la formación de nuestros alumnos de estudios básicos, digamos. El gobierno tiene que participar en fomentar esta preparación desde ese nivel de educación, para que sea algo más natural. Por otro lado, en las universidades, en el pregrado o el antegrado, deberíamos ya incorporar estas tecnologías naturalmente. Y el mercado, las empresas están demandando nuevas profesiones en ámbitos de la ciberseguridad, de cloud, en ámbitos de científicos de datos, la inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos inclusive, ¿no? Multimedia. Por lo tanto, tenemos un rol, tenemos una responsabilidad de darle al mercado lo que requiera, y por eso estamos, en general, las universidades y ESAN están replanteando nuevas carreras, digamos, ¿no? Definiendo nuevas carreras que va a lanzar al mercado relacionados a estas tecnologías. En el posgrado, la formación de ejecutivos es importante en maestrías y educación ejecutiva en general. Estos temas tienen que ser parte de esta formación e incluidos inclusive en todos los programas vinculados a otras áreas como finanzas, recursos humanos, hablar de fintech, hablar de organizaciones ágiles con tecnología,
hablar de la cadena de suministros totalmente apoyada con tecnología, con blockchain, con inteligencia artificial, entre otros. Pero las áreas de recursos humanos de las empresas también tienen una gran responsabilidad, para lo cual podrían asociarse con entidades educativas que faciliten el reentrenamiento de su personal para obtener nuevas competencias y habilidades. Esto con el apoyo de la alta dirección, entendiendo que este proyecto de transformación digital requiere justamente nuevos conocimientos. Y hay empresas que están capacitando a sus ejecutivos en muchos ámbitos de la tecnología, analítica de datos, R, Python, para hacer analítica predictiva. Pero es necesario también redefinir las competencias y habilidades. Nuevas competencias para un mundo cambiante como el que tenemos, donde la gestión del cambio, un liderazgo transformacional y otros son necesarios incorporar en los ejecutivos. Definitivamente la escasez que tenemos empuja una mayor flexibilidad y capacitación. Nuevos formatos de educación. Hoy día recordemos que en el mundo de la educación están surgiendo las EdTech, ¿no? Las EdTech, empresas, organizaciones de educación con base tecnológica, pero que están brindando pues formación asíncrona, síncrona y que son globales. Necesitamos desarrollar nosotros nuevos formatos de educación también. La formación continua es fundamental. El lifelong learning, como se le denomina, es un aprendizaje para toda la vida y tenemos que prepararnos para que haya un aprendizaje constante, incluyendo estas tecnologías en todos los aspectos académicos, digamos, o de formación de un ejecutivo en la empresa, ¿no? Programas para desarrollar talento interno, que se adapten a los funcionarios ejecutivos, que sean más tecnológicos, son necesarios. Y lo mencionó Mauricio también, ¿no? Está habiendo una diferencia salarial. El otro tema importante es el apoyo para trabajar el género en tecnología, ¿no? El tema de STEM en el ámbito de la mujer. Nosotros queremos fomentar justamente el apoyo al desarrollo de la investigación, de la tecnología y de la ciencia en general, digamos, en mujeres. Y para eso estamos trabajando becas u otros aspectos en nuestros programas para incentivar la participación de las mujeres en el ámbito de la ingeniería y de la tecnología, ¿no? Gracias, Eddie, por esos aportes súper interesantes que nos has comentado. Y nada, solo me queda agradecerle a este panel de lujo con el que hemos contado en esta edición, en una nueva edición del proyecto de Insights Empresariales desarrollado por ESAN y Semana Económica. Y no me queda nada más que nuevamente darles las gracias a este panel y por habernos acompañado en esta conversación súper rica e interesante para entender un poco más qué es lo que se puede hacer para cerrar las brechas en el sector, en tecnología, mejor dicho, para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias a todos y espero que podamos reunirnos en una futura ocasión. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Y también a nuestra audiencia que nos ha acompañado hoy día en este nuevo webinar de Insights Empresariales, un producto desarrollado por Semana Económica con el respaldo y el expertise y el conocimiento de ESAN Graduate School of Business. Y no se olviden de seguirnos en toda nuestra plataforma digital, en todas nuestras redes, donde siempre estamos informando sobre los próximos eventos que realizamos desde Semana Económica. Y hasta aquí conmigo, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.